Claro. Esta, Ajá, esta esa es no diferente, tiene. no, esta no, porque son cámaras. A eso me refería. Que es de la 913, porque no sé si va a andar, no sé si lo mismo. No puede ser. Que desaparezca. No sé, ahorita no anda. Tengo que hacer la pelota de. Bueno. Hay que sacar un... Sí, vos para ahí. Ahí ya, veces. El otro de Bueno, alguno desapareció. no, espera ahí en la bolsa. Tiene que andar. Ah, está. Listo. Y esto se escucha bien. A ver, online, ¿están escuchando, chicos? Ahí, ¿puedo abrir el micrófono? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa abren para... Bueno, ¿cómo vienen hasta ahora? Re fácil, que le es decir re fácil. No hay nada difícil. Bueno, va a seguir siendo raro eh, posicionarnos desde la salud, porque lo más interesante y todo lo que vamos a ver ahora son todas las cosas, patologías y cosas que vamos a tener que prevenir. Entonces, no podemos alejarnos de las patologías, pero vamos a tratar de mantener esta idea, esta esencia de buscar prevenir. ¿Sí? Hoy vamos a dar actividad física durante el embarazo. Y vamos a hablar sobre todas las patologías que vamos a prevenir. O sea, vamos a prevenir cosas, pero si no sabemos qué es lo que vamos a prevenir, no podemos prevenir nada. No hay una actividad esencialmente preventiva si no sabes qué tenés que prevenir. ¿Sí? ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? No, está a la defensiva. Está a la defensiva porque lo están atacando, o se siente atacado, o cualquier cosa que diga, siempre está lo contrario presente. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Vamos a tratar de no caer tanto en enfermedad y sí en hacer todo lo posible para que un embarazo se pueda generar eh, naturalmente. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Les pido, cuando escriban por mail o por la página, escriban sin error de ortografía y con la puntuación que corresponde. Ya están en tercero de una carrera universitaria y, bueno, pueden abreviar alguna palabra, no pasa nada, pero ¿por qué? Y por qué son dos palabras distintas. Cuando con acento y cuando sin acento son dos palabras distintas. ¿Sí? Cambié y cambie son dos palabras distintas y significan cosas distintas. Entonces, estamos en tercero en la facultad, no puedo estar adivinando lo que me están queriendo decir. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo. Yo le voy a corregir con los errores. Ya lo he hecho en varias oportunidades. Le voy a corregir con los errores. Tómenlo como aprendizaje, no como a mí me molesta. Como profesor, que no me molesta. Yo, digamos, hago mi esfuerzo para poder generar desequilibrio en usted y que sean lo mejor, la mejor versión de ustedes. Así que tómelo como eso, ¿no? Que me molesta, que va a pasar algo malo, no pasa nada. Pero hagan el esfuerzo de interpretarme bien cuando les corrijo, les voy a seguir corrigiendo. En el segundo cuatrimestre hay un trabajo de investigación que tienen que hacer y lo más valioso es la producción de ustedes. Van a tener que trabajar investigando sobre algo. Y bueno, van a poder cortar y pegar, pero en algún momento tienen que redactar ustedes un montón de pedazos de trabajo, como es la fundamentación, la conclusión, el resumen, lo tienen que hacer ustedes. Ahí tienen que poner su máximo esfuerzo.
Si hay o no hay una coma, cambia totalmente el significado. Si hay o no hay un acento, ni hablar de cambiar de palabra mal escrita por B con B larga como por B corta. Y eso que diablo. Y eso que diablo. Bien. Y acá yo puedo ver, iniciar. Ahí está. Bien, este material me lo cedió Joao Douglas Yu, un colega nuestro que trabaja en San Pablo, que es una persona muy humana, no sé, formado en quiropraxia, en osteópata, es campeón panamericano de judo, subcampeón mundial de judo. Y además tiene su propia técnica de relajación en agua que se llama JDG, haciendo alusión no solo a su nombre, sino también a jornada de desbloqueo general. JDG, Joao Douglas Yu, jornal de desbloqueo geral. Así que tienen el libre uso de este material en un PDF ya habilitado en la página web. Muchos de los autores que vamos a citar acá, que está el apellido, en el PDF está quién es el que elijo una u otra cosa, y hay un montón de datos muy lindos, pero él se dedica exclusivamente, la parte acuática que hace, es trabajar con mujeres embarazadas. Así que, por eso es la frase esta es de él. Un mundo infinito en un tiempo determinado. El nacimiento de una madre, el despertar de un bebé. La luz del amor mayor, el cuerpo y alma. Y antes de empezar a hablar de los procesos naturales del embarazo y todos los abordajes kinefilácticos que podemos llegar a encontrar, me gustaría primero contextualizar, porque si bien cada año que doy esto, el género se entiende de una manera distinta, todavía las mujeres que están en condiciones de gestar un hijo han vivido procesos de crianza, por ejemplo, o laborales, en un contexto donde el género no era lo que vivimos ahora. ¿Sí? Entonces, me gustaría, digamos, que veamos, que salgan de todo. ¿Qué diferencia encuentran en esto, en el juego, en la pubertad, en el sexo, en el trabajo, en la psicomotricidad, en la violencia, y en lo que más, en lo que ustedes imaginen, qué diferencias hay entre el hombre y la mujer? Online también. Yo, si hubiera, digamos, tengo un mellizo, varón y una nena, de 8. Y tengo hijos más grandes, también, de 25. Pero si hubiera tenido, si los de 25 hubieran tenido un papá como el de hoy, la crianza hubiera sido distinta. En cuanto al género. ¿Qué cosas ven diferentes? ¿Por qué digo esto? Hola Paula. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, no sé, en el trabajo está como ahora está como muy presente. ¿Hay diferencia laboral? ¿Existe eso todavía? ¿Cómo me arriesgo? La mayoría son mujeres, me estoy arriesgando.
ver todo mujeres. Hay diferencias, se habla muchísimo ahora de esta cuestión de la diferencia de remuneración entre el hombre y la mujer. Incluso hace poco le preguntaban a Nadal, pero a nivel mundial, en cuanto a los premios que recibían los abiertos o los Grand Slam, los premios que recibían las mujeres y los varones. El circuito de varones, los premios millonarios, más millonarios que el de las mujeres. ¿Coinciden conmigo eso que hay una diferencia o no estoy hablando? Ay, no, sí. O digamos el tema, que decimos que la mayoría de los trabajos son iguales remunerados. A nivel de violencia, ¿hay diferencia? ¿En qué hay diferencia? Yo estoy de acuerdo que hay diferencia. Sí, no sé, no sé, yo voy a cruzar la calle y un auto me hace así, me trata el mismo si un conductor varón o un conductor mujer. No. No yendo a la violencia física, de pegarle a alguien. Si tengo que pegarle a alguien, es más fácil pegarle a una mujer, porque el otro, si un varón, como está trompado. Pero verbal también. Pero cualquier tipo de violencia, sí. Porque está instalado. Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero digo, eh, está naturalizada esa violencia. Y ni las mujeres ni los varones la vemos a veces. Entonces, yo miro una propaganda, me llegan porque por suerte tengo un grupo de amistades en desconstrucción, digamos, y llega una propaganda de Sancor, no sé, de la década del 50, del 60, no sé, del 70. Ya había tele en blanco y negro, y la mujer llegó el marido y se sentó, ¿no? A comer, y a la mujer se le acabó la manteca, y le corta un poquito de margarina y dice, le pongo margarina, total ni se va a dar cuenta. Y cuando se da cuenta, el marido prueba, se da cuenta que no es margarina, y la mujer, y el plato, el plato con fideo por la cabeza, y la mujer riéndose dice, no lo va a conformar con esto. Si es manteca, que sea Sancor. Tampoco no, una cosa. Pero estaba hace 2 millones de años, ¿no? 40 años atrás, 50 años atrás. De ahí vengo yo. Y la otra me lleva y dice, la mujer estaba con los hijos, con el coso, y la ropa, dice, y el tipo leyendo así, dice, compórtese como un verdadero hombre. Cómprele un lavarropa a su mujer. ¿Y tiene lavarropa? Y era la propaganda. Y esas cosas naturalizadas, las empezamos a ver ahora, hace 10 años. Esto era, de ahí venimos, de ahí vengo yo. Entonces, en los juegos, ¿cómo es un juego de una mujer en relación al juego de un hombre? Los juegos cuando sos chico. Yo lo dije en la clase pasada. Por eso digo, sí, que como crío a mis hijos ahora, no es lo mismo que como los crié hace 10 años o 15. Estaba revolcando ahí, machona vieja. ¿Por qué le sacás esa posibilidad de experimentar? ¿Cómo es el debut sexual de una mujer en relación a un hombre? Bueno, ahora realmente, para bien, ha cambiado muchísimo, pero bueno, ¿cómo es que lo percibía yo? Porque para tener una relación sexual hay que tener 2 por lo menos. Pero cuando era la mujer,
se la agarcharon a la hija de fulanito, aquello, mirá. Y el tipo era un galán, un capo. Y eso lo naturalicemos, no, o nos guste o no, era lo que estaba. Es que está cambiando. La mujer siempre tuvo ese contexto de desventaja, en todo. Por eso digo, bueno, el trabajo, en el sexo, la pubertad, la psicomotricidad. ¿Tienen alguna otra cosa en que, ya que hay tantas mujeres? La mayoría de lo que va a probar esta materia son todos varones, las mujeres todas van a salir mal, les digo ya. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Los varones le pregunto. Hay un programa de radio que tiene una sección que se llama Fútbol o Muerte. Y hace una parodia de los programas de ESPN. Y son un machirulo tremendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo andás? Entonces, cuando llama a una mujer que hace un comentario, dice, a ver, ponelo los mensajes. Ahora yo la corta. ¿Quién está filtrando? Dice, ¿quién está filtrando? Y de forma de parodia, y ridiculizan este machismo extremo. Había una mujer árbitro y dice, ¿y vos qué problema tuviste de chica? ¿Pasó algo? Son muy buenos, si los quieren escuchar están en los podcasts, más allá de que hablan de cosas de futbolera, pero ese trato ridículo del machismo excesivo y de forma irónica es muy bueno, es muy bueno. Capusotto también tiene un montón de cosas. Aidó está mirando y dice, mirá, esa, quiere hija. Oh, mirá cómo estaba sirviendo. Digamos, esa capacidad de estos tipos de ver los comportamientos sistemáticos y poder hacer un personaje y ridiculizarlo me parece muy bueno. Bueno, todo esto tiene que ver con que en un momento a mí no me va a tocar porque soy varón. Pero ya sea alguna de ustedes o alguna paciente de ustedes, le va a tocar tener adentro otro ser. Biológicamente, el instinto nos lleva a reproducirnos, si no, tendría sexo, ¿no? Es una cosa, estaríamos en extinción, pero instintivamente. Y en un momento aparece un ser adentro de una mujer, y en 9 meses tiene que salir, y un montón de experiencias inolvidables, hermosas, que a veces son envidiables, pero que las vive la mujer. Todas las incertidumbres, todo lo que sucede ahí adentro, se lo bancan las mujeres. Así que todos los procesos que vamos a ver también van a tener que tener en cuenta este aspecto. Que no solo venimos de una sociedad que está entendiendo la cuestión de desventaja de género, sino que recién ahora nos empezamos a dar cuenta que la única persona que vive esta incertidumbre, no saber qué va a pasar, que si va a morir, si van a nacer con una enfermedad, si le van a hacer 3 bracitos, 10 dedos, le cortás. Eso lo vive la mujer. Y a ese respeto tenemos que acudir cuando trabajemos con personas, con mujeres en procesos de embarazo. El respeto tiene que venir por esos dos lugares, por la desventaja social, cultural, por lo menos cultura, y además
por este abismo al que se enfrentan. ¿Sí? ¿Alguna vez ya se cagaron algo que tener hijo ahora? ¿Hay alguna madre? ¿Acá? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tengo dos. ¿Dos? Una de 10 y una de 10. ¿De 10? Oh, sí. Bueno, nos va a contar todo. Es muy emocionante, es muy lindo. Es muy lindo. Y así que vamos a hacer todo lo posible para que nuestras embarazadas cursen saludablemente el embarazo sin pensar que es una enfermedad. Entonces, cuando se pasen de la línea con los comentarios, vamos a tener que volver al orden, llamar al orden, porque no es una enfermedad, es un proceso biológico. ¿No? El embarazo es un estado importante de cambios físicos y de comportamiento, pero no requiere el abandono de la actividad física de mujeres saludables y libres de complicaciones. Por lo contrario, hoy los ejercicios, cuando están correctamente indicados, luego de una evaluación médica, son aliados de la salud. ¿Ah? ¿En qué contexto aparece una indicación de actividad física durante el embarazo? En un contexto social donde la mayoría trabaja sentada. ¿Qué te hubiera pasado? Si éramos nómades, pero la realidad es esta, de que ahora nos estamos dando cuenta de la importancia de la actividad física en todos los aspectos de la salud, incluso el intelectual, los rendimientos académicos dependen de hacer actividad física, mucho más. Ahora nos damos cuenta de eso. Pero bueno, en este proceso biológico hay que tener algunas cuestiones en cuenta, algunos procesos. Pero lamentablemente tenemos que decir, bueno, hay que indicar la actividad física, porque va a tener un nene, va a tener una nena, va a tener que hacer actividad física. A las madres en edad gestacional no pasa nada, porque yo creo que una chica de 20 años tiene todas las condiciones, pero ya socialmente también y culturalmente está impuesto, o el deseo, lo que, no sé si por imposición, pero se puede programar una familia mucho más que antes, y la programación esta del embarazo aparece a los 30 y a los 40, y ahí sí tiene que hacer actividad física, pues no es lo mismo un embarazo a los 20 años que a los 40. Así que esa cuestión también vamos a hablar un ratito. Bien. Bien. Van a haber adaptación en el cuerpo, no procesos patológicos. Adaptación en el cuerpo. Entonces, ustedes también llámenme la atención cuando empiecen a ver que yo estoy hablando de patología. Patología no proceso. De las cosas que pasan, son cosas que el cuerpo está en condiciones de afrontar. No es que va a venir una hecatombe, porque si no, ya hubiéramos estado extintos, ¿sí? Nos hubiéramos extinguido. Así que el aumento del peso es algo que sucede en 9 meses y más en los últimos 2 trimestres, y puede llegar a 8 o 9 kilos o más. Pero en poco tiempo va a haber un gran aumento de peso. Así que una de las características es que va a aumentar el peso. Sí, de ahí que el peso esté acorde con el crecimiento intrauterino del bebé, o que esté aumentando de peso por excesivamente, digamos, el cuerpo de la mujer, bueno, son cuestiones que veremos, pero sí va a haber un aumento de peso, ¿no? Las articulaciones, digamos,
Digamos, va a haber sobrecarga de articulaciones. Bueno, y de los huesos también. Pero ¿qué pasa? Sentarse y pararse, me parece que los huesos, por más que tengan contracciones, por compresión, esas compresiones las sufren más las articulaciones en esos últimos meses. Por eso dice sobrecarga de articulaciones en general. Hay un llamado que quiero hacer en esto, que dice desplazamiento del centro de gravedad. Y hay un signo de interrogación. ¿Qué es el centro de gravedad de un cuerpo? Esto es física de tercer año de secundaria. A ver, ¿cómo sería? La fuerza de gravedad no pasa por ningún lado. O sea, la fuerza de gravedad es una atracción. ¿Qué sería el centro de gravedad? Bueno, ahí está. Se repitieron. Profe, ¿puede ser porque el sacro se horizontaliza por No, el propósito? todavía no estamos hablando de eso, María. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde ese cuerpo está en equilibrio. Entonces, yo tengo el termo. Acá. El termo, supongamos que sea todo de metal uniforme, que sea un cilindro uniforme. Que cada átomo, cada partícula del termo sea la misma, sea uniforme. Entonces, el centro de gravedad de este cuerpo cilíndrico estaría en la intersección de todas las diagonales que pasan por el eje, ¿no? Entonces más o menos estaría a esta altura, pero adentro del termo. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Ese sería el centro de gravedad. Ahora, si el termo, en vez de ser todo relleno de hierro, adentro es hueco, como es este termo, ¿no? De verdad. Y no tiene agua. El centro de gravedad está en un lugar donde no hay cuerpos, no hay termo. O sea que el centro de gravedad no siempre está dentro del cuerpo. O sea, no siempre lo contiene la estructura. Si yo tengo esta silla acá, es posible que el centro de gravedad esté a esta altura, acá, por afuera del cuerpo. No siempre el centro de gravedad de un cuerpo lo contiene al cuerpo. O mejor dicho, no siempre el cuerpo contiene su centro de gravedad. Ahora, es fácil pensar cuando el cuerpo es homogéneo, pero un cuerpo que está compuesto de distintas materias. Supongamos que este cuerpo tiene agua hasta acá abajo. ¿Dónde está el centro de gravedad? ¿En la mitad del cuerpo? Está más abajo. Tiene más peso abajo. Entonces la resultante de esas fuerzas, en donde convergen todo, como dijo ella, está mucho más abajo y no en el medio geométrico. ¿Qué tengo que hacer yo si tengo que desplazarme rápido para correr? Primero tengo que bajar el centro de gravedad y salir. Porque si no, tengo que desplazar y salir. Entonces, cuanto más abajo esté mi centro de gravedad, más estabilidad tengo. Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio del cuerpo? La vertical, la línea vertical imaginaria, ¿qué pasa? Por ese centro de gravedad es la que determina el equilibrio. De los segmentos, ya lo vamos a ver dentro de 2, 3 semanas, 4 semanas.
y también del equilibrio del cuerpo entero. Cuando esa vertical, que pasa por el centro de gravedad, cae adentro de la base de sustentación, el cuerpo está en equilibrio. Si la vertical cae afuera de la base de sustentación, el cuerpo no está en equilibrio. ¿Se entiende eso? Entonces, mi centro de gravedad, o el centro de gravedad del ser humano, en bipedestación, en una postura ideal, aproximadamente está por adelante de L2. ¿Sí? L1, L2, depende de cuántos músculos tenga. ¿Está? A ver, decime a mí. Bueno, estamos así. Si yo llevo, supongamos que sea L5, S1, y yo llevo esa estructura para atrás, llevo el segmento que contenía el centro de gravedad por afuera de la base de sustentación, pero no me caí. ¿Qué pasó? ¿Por qué si llevé el sacro por afuera de mis pies, yo no me caí hacia adelante? No, estamos en equilibrio. ¿Con qué? Con el tronco, claro. ¿Qué pasó? Yo llevé masa corporal con peso para atrás, pero simultáneamente llevé masa para adelante. Y el centro de gravedad quedó sí o sí, porque si no me hubiera caído, quedó adentro de la base de sustentación. Entonces, el centro de gravedad de mi cuerpo en esta posición está a esta altura, más o menos. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué dar la aplicación? Para que después en los exámenes no me digan simplemente que el centro de gravedad en la embarazada se desplaza. Se desplaza la estructura que contiene el centro de gravedad. Pero simultáneamente tiene que haber una compensación, porque si no, estarían todas las embarazadas cayéndose en la calle. Y no hay embarazadas cayéndose. Entonces, en la medida que, ahí va María, en la medida en que empieza a crecer la panza para adelante, la mujer embarazada no anda cayéndose. La mujer embarazada lleva algo para atrás, o lleva el culo para atrás, y lleva el tronco para atrás. Entonces, puede contrarrestar el aumento de masa con peso en el abdomen, a costa de un aumento de la lordosis lumbar y la modificación que tenga que haber. Entonces, cuando lean que hay un desplazamiento del centro de gravedad, en realidad el centro de gravedad no se desplazó. Se desplazó la estructura que contiene el centro de gravedad, pero otras estructuras hicieron que el centro de gravedad siga cayendo dentro de la base de sustentación. ¿Difícil? Bien. Disminución del equilibrio y aumento de riesgo de caída. Yo vivo en un barrio muy pobre de alrededor. Y soy amigo de todo, y voy a la casa y hay una chica adolescente y que se cambió el nombre ella sola y se puso Miqueila. Entonces, ¿cómo te llamas? Miqueila. No tiene sentido, pero cada vez que nombras es Miqueila. Bueno, pérdida de equilibrio. No sé. Sucede que es muy poco tiempo para incorporar al esquema semejante peso. ¿Sí? Rotar. Bueno, tenés pocas semanas, tenés 10, 12 semanas en los últimos trimestres para poder entender que si vos girás hay una inercia mayor, etc. Pero al cuerpo le sobra recursos para reequilibrar. ¿Ah? Entonces, eso también con pinza, esto de disminución del equilibrio, aumento del riesgo de caída, con pinzas. ¿Ah? Si yo me tropiezo,
una mujer embarazada estaría con otra composición corporal, puede tener más riesgo, pero después un tropiezo, no es que caminando andan cayéndose, eso no es verdad. Aumento de algunas hormonas, después la vamos a ver. Y compensaciones posturales que tienen que ver con esto, ¿no? Ojo. Bueno, eso después vamos a hablar. Cuando hablemos de postura, si quieren me preguntan todo. Yo de lo único que sé de kinesiología de postura, no lo otro que hago es explicarlo. Pero después pregúntenme, porque fíjense que de acuerdo a dónde se encuentra el centro de gravedad incluido en el cuerpo, la vertical que pasa por el centro de gravedad, por ejemplo, tiene un momento de fuerza mayor sobre la cadera. O sea, si pasa más lejos de la cadera, como en este caso, ahí en el caso del medio, la distancia que hay de la vertical del centro de gravedad a la cadera hace que la palanca sea mayor. Entonces, la fuerza anteversora tiene un torque mayor. Y eso lo contrarrestan músculos retroversores, digamos, y no hay un músculo recto mayor del abdomen que esté buscando hacer eso. Entonces, hay como una tendencia de ciclolordosis que, bueno, no va a durar toda la vida, va a durar 9 meses. Pero no es una patología postural, es una cuestión. Así que esas cosas, no es el tema de ahora, pero pregúntenme si tienen interés, qué es un torque. Hay unos gráficos que están muy buenos. Me llaman la atención. Bien. Ahora, ¿qué hora es? Vamos a parar 3 segundos. Este viernes no tienen práctico. Pero el siguiente lunes tampoco van a tener teórico y práctico, y lo que tienen viernes van a tener práctico. Así que queda compensado. Una semana de vacaciones. Ya está, eso es lo único que íbamos a parar. Vamos a seguir. Fíjense de estas cuestiones que dice, para realizar ejercicio de estiramiento y resistencia muscular, se debe prestar atención a lo siguiente. O sea, no son medidas rigurosas, pero sí llamados a prestar atención. No es que sí o sí, no. La posición de la cabeza, está, mirá, fíjate una de las cosas que tenés que fijarte es la cabeza, pero no es que siempre va a pasar. O siempre vamos a tener la necesidad de, mira, para hacer actividad física, estas cuestiones las tenemos que ver, tenemos que tenerlas más presentes que cualquier otra. Está en el PDF, lean el PDF, no anoten esto, y después no saben qué decir. Los que están online están copiando. La compensación, digamos, van a ver que a nivel de actividad física, incluso a cuestiones hormonales, dividen mucho el embarazo en 3 trimestres. Porque hay características propias en esos trimestres, hay unas características en esos lugares. Entonces, el crecimiento de la panza no es en el primer trimestre, sin duda. Así que en el segundo y tercer trimestre, cuando la panza empieza a generar más hacia adelante y tengo que compensar, la cabeza se puede posicionar un poco más hacia adelante. Y si tengo que hacer actividad física, bueno, vamos a prestar atención, así como si hago un ejercicio, presto atención en la alineación de la articulación, bueno, acá también, no reforzar un patrón de compensación postural, tratar de tener en cuenta en eso. Dice, prestar atención en la siguiente, buscar estirar pectorales y rotadores internos del brazo. Una de las cuestiones que después vamos a ver en posturales tiene que ver con
el mecanismo y las leyes y las prioridades posturales que tiene el cuerpo. Entonces, ante una posición de compensación de masas, es posible que haya un acortamiento de músculos rotadores internos, pectoral mayor, pectoral menor, que hace una reducción del hombro. Y bueno, puede ser subescapular, pero pensar que debiera prestar atención en hacer ejercicios que sean rotadores externos de hombro. Ejercicios abdominales, ¿qué priorizar y qué evitar? ¿Así abdominales? ¿Cómo es tu nombre? ¿No? Sí. Karen. Cari. Karen. Karen. ¿Así abdominales? Al mes 8, semana 36, no. Está, pero en la semana 10, 12, sí. ¿Qué hacías? Y nos fue muy bien. A ver, así. Bien. La postura, porque uno de los temas que tenemos es el core como zona media que le da apoyo y puntos fijos a las extremidades. Entonces, no porque haya una distensión del abdomen, esos músculos dejan de funcionar. Y no es el abdominal bolita, que vamos a ver después, el más representativo de todos los ejercicios que dan estabilidad a la zona media. Y no son estos músculos los únicos que dan control al tronco. Entonces, sí. ¿Y la isométrica? Pero, sí, pero yo estaba hablando de no el tipo de contracción, sino qué músculo. El ejercicio, porque lo vamos a dar en zona media, le adelanto un poquito, debiera perseguir, reproducir en el ejercicio la función para la que está hecho. Digamos, no sé, yo nunca me veo haciendo así en la vida mía, ¿sí? Así. Pero sí me veo jugando al tenis, pegándole. Y esto, lo único que hace, no le mostraría, pero entonces, puede ser ejercicio isométrico, pero también puede ser ejercicio dinámico, buscando contrarrestar inercia. Inercia yo me refiero a un movimiento que tengo que detener, por ejemplo. Entonces, no solo isométrico, pero no exclusivamente dinámico haciendo bolita. Entonces, en la medida que va corriendo el embarazo, la imposibilidad de hacer la flexión, porque tengo una cosa ahí adentro, no sé qué, una sandía, se va haciendo imposible e innecesaria, pero sí vamos a tener que buscar estabilidad. O sea, si yo agarro un tensor y me pongo a hacer rotación, respirando, sin que haga valsalva, sin hacer presión, estoy haciendo zona media, estoy haciendo abdominales. Entonces puse ejercicios abdominales para hacer referencia a abdominales, pero en realidad lo que tenemos que buscar es mantener la zona media estable. Y estable no quiere decir rígida. ¿Está? Bien. ¿Quedó? Bien. Fortalecer cuádriceps, tibiales, peroneo. Después viene glúteos también. Elevar musculatura cervical. Por ahí fortalecer el glúteo mayor. Que, bueno, en algún momento, en 3 meses va a pesar 8 kilos más. Bueno, tiene que poder vivir el embarazo saludablemente, ¿no?
Entonces, cuanto más entrene o más se prepare, más saludable, ¿no? No es que vas a hacer frente a una enfermedad. Estamos promoviendo la salud materno-fetal para vivirlo lo más natural o lo más saludable posible. No, no solo prevenir alguna enfermedad, pero pensar que si tengo que hacer algo, tengo que prestar atención en que los músculos que me levantan en contra de la gravedad no estén débiles, ¿no? Elongar lumbar, elongar isquiotibiales, elongar los músculos que ya van a ver que posturalmente interfieren en la postura lumbar. Ya lo van a ver. Elongar psoas, isquio, psoas, ¿dónde dice ahí? Sóleo, gemelo. Bien. Bien. No solo hay adaptaciones solamente esqueléticas, no solo, o no hay adaptaciones solamente esqueléticas, o no solo hay adaptaciones esqueléticas. También hay adaptaciones respiratorias, hay ventilatorias, me refiero. Hay adaptaciones cardiovasculares. Fíjense, hay un aumento del volumen sanguíneo, de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. En general. Hay aumento del retorno venoso. Hay una disminución de la resistencia vascular. Y después, entrando al segundo trimestre, al tercer trimestre, el gasto cardíaco materno es del 30 al 50% mayor que en el inicio del embarazo. Bueno, hay una frecuencia cardíaca basal. ¿Sí? ¿Por qué nuestro corazón late a esa frecuencia cardíaca? ¿Qué es lo que hace que no lata más o no lata menos? ¿Cómo? No, pero ¿por qué si estamos sentados, nuestro corazón late entre 60 y 70 pulsaciones por minuto y no late más, o no late menos que eso? A ver, perdón, que no escuché. Porque el cuerpo no lo requiere. No sé qué me dijiste vos. O sea, cuando está en reposo, o lo que se llama, cuando estamos a nivel basal, lo básico, lo mínimo necesario para garantizar la vida. Son 60, 70 pulsaciones. Ah, pero la mujer tiene otro nenito adentro. Entonces, ese volumen sanguíneo, esa frecuencia cardíaca, ese gasto cardíaco, basal no es lo mismo embarazada que no embarazada. Y esa es la adaptación. Lo único es la frecuencia cardíaca basal ya está por encima en los primeros trimestres y llega al 30-50% en el tercer trimestre. Entonces, en vez de tener 70, andan en el 80. En vez de tener 60. ¿Me explico eso? ¿Por qué digo esto? Si yo tengo que manejarme con la frecuencia cardíaca para determinar la intensidad de la actividad física, debiera tener en cuenta esto. Que basalmente ya va a tener un poquito más de frecuencia cardíaca. ¿Está? Bien. Pregunta. La presión arterial primero disminuye 5 a 10 milímetros de mercurio. Tiene que ver esto con que hay también una disminución de la resistencia periférica. La resistencia es la resistencia que le oponen los vasos al paso de la sangre. Pero bueno, se abren lechos vasculares nuevos y bueno, algo bueno.
el corazón tiene que hacer menos esfuerzo, tiene menos resistencia, pero compensa también con un aumento de la frecuencia. Bien, reacciones cardiovasculares asociadas a adopción de diferentes posturas. Es muy bueno eso. Por ahí, hacer esta actividad no es que es riesgosa para la embarazada. Es riesgosa para cualquiera que haga esto. O sea, el embarazo no le pone un riesgo extra. Sí, en vez de lesionarse una persona, se va a lesionar a una mujer que tiene adentro un anillo. Entonces, estas cuestiones por ahí de riesgo, también se vamos a ver más adelante. Pero el riesgo es la elección de la que lo hace, hacer skate, trabajar, hacer mountain bike. Ay, perdonen por escribir, no me gusta escribir así. Bien. Adaptaciones respiratorias. Cuando dice respiratoria, dice, me refiero, o se refiere a adaptaciones ventilatorias. La respiración, el pasaje de oxígeno, pero respeté la traducción al portugués, la hice yo, y respeté eso. Pero en quinto vamos a hacer una distinción muy marcada entre ventilación y respiración. Porque vamos a hablar de oxigenoterapia y vamos a tener que hablar de respiración. Y vamos a hablar de ventilación mecánica, vamos a tener que hablar de ventilación. ¿Ah? Inicialmente, aumento de la frecuencia ventilatoria está en un 50%, a consecuencia de la actividad metabólica y por el crecimiento del útero, ¿no? En el primer trimestre es evidente el aumento del volumen inspiratorio en la hiperventilación. En el segundo trimestre hay aumento progresivo de la ventilación en reposo y aumento de la frecuencia ventilatoria en un 30%. Ya en el tercer trimestre, la disminución progresiva del volumen de reserva respiratorio provoca la disminución de la capacidad funcional total pulmonar en un 20%. Esta disminución es compensada por el aumento de la capacidad inspiratoria, de tal manera que al final la capacidad vital permanece inalterada y discretamente encima de la normal. Sucede que a nivel cardíaco hay que hacer frente a más metabolismo. Pero a nivel ventilatorio también hay que hacer frente a más metabolismo. Si yo aumento la necesidad metabólica y voy corriendo y vuelta a la esquina, no solamente aumenta mi frecuencia respiratoria, sino mi frecuencia ventilatoria también aumenta. Así que es normal tener requerimiento ventilatorio mayor. Ahora, la excursión del diafragma va a estar limitada. Karen. ¿Karen o Karen? Karen. ¿Qué hacía? Bien. Bueno, un poco boca arriba también, el último trimestre, lo que tiene es que el abdomen, el peso del útero, puede comprimir la vena cava y sentir, digamos, sintomatología vascular, pero también la ocupación del abdomen por el útero asciende el diafragma. No es tan fácil tomar aire corriendo 12 kilos de abdomen. ¿Cuál es la compensación si no puedo? Bueno, usar más la respiración costal. Hay un uso costal digamos, el tórax tiene muchas posibilidades. ¿Alguien hace canto? Tienen que hacer todo, por favor. Todo, rugby, parapente, folclore. Nosotros estamos con los patrones ventilatorios de cuello, del libro del año 56, el 60, no sé qué, ventilatorio. Cuello, si se llega a despertar, se muere. Si sabe que su libro del 60 todavía está en la facultad. Pero hay muchas posibilidades del tórax. Y las técnicas de canto
son más valiosas que todo lo que podemos aprender. Aprendan canto y yoga y a respirar ahí. Les sugiero, por favor. Las técnicas de canto, por ejemplo, yo puedo hacer esto, así, y mantener acá y respirar acá. Bueno, esta adaptación de aumento antero-posterior y transversal, perdón, transversal y antero-posterior, es una adaptación del tórax para poder tener más volumen. Más volumen no puedo, entonces aumento la frecuencia. ¿Ah? ¿Qué sucede acá? Bueno, si tengo un nenito que me está ocupando, me está llevando el diafragma para arriba, no puedo hacer, no tengo un volumen minuto, un volumen corriente de la cantidad necesaria para tener en reposo 16 respiraciones, 18 respiraciones, ventilaciones por minuto. Tengo que compensarlo, o agrandando acá, o aumentando la frecuencia. ¿Ah? Y las respiraciones no van a ser abdominales. No, van a buscar donde tiene espacio, y tiene espacio arriba. ¿No? Bien, acá está. A ver si recuerdan. Si yo pongo el cursor, chicos, ahí, online, ¿se ve el cursor mío, la flechita? Están todos bien. ¿No se ve ninguna flechita? No, profe, no se ve. Bien. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahí está. Bien. La T de volumen tidal lo vamos a ver en quinto, que tiene ahí también, o volumen corriente. Entonces, acá yo tengo un autor que difiere de esto, que en realidad el volumen residual se agranda y se achica mucho más el volumen de reserva inspiratoria. Y se agranda el volumen de reserva expiratoria. ¿Tá? Entonces, lo que sucede es que sí o sí va a tener que tener una compensación para que el aire, para que pase más aire por minuto por esos pulmones. Lo va a hacer con inspiraciones más profundas, forzadas, o lo va a hacer aumentando la frecuencia cardíaca. No le es fácil en el tercer trimestre a alguien que tenga una sandía adentro ventilar. ¿Tá? ¿Con los dos te pasó, Karen? ¿Y el segundo más? ¿Fue más grande, más peso? Bueno, esto lo van a ver ustedes. Lo van a ver ustedes. Lo que pasó lo van a ver ustedes. No quiero, ya quiero ir, porque cansé. Pasa esto. Hay antecedentes de que la fiebre alta genera malformaciones en los fetos. Entonces, estamos hablando de fiebre alta. Lo que sucede es que también la actividad física aumenta entre 1 grado y 1,5 grados la temperatura del cuerpo y la temperatura del feto. Entonces, se procura que las actividades físicas tengan una buena termorregulación. O sea, que el sistema para regular la temperatura del cuerpo esté óptimo. Que no estemos, que no haya 45 grados y salgamos a caminar, porque si bien no hay antecedente de que genera un aumento de la temperatura corporal de la madre que determine una malformación del niño por nacer, tenemos que tener precaución. ¿Tá? La termorregulación es fundamental y está diseñado el cuerpo para funcionar en un espacio aéreo, ¿no? No en el agua.
Si esta mesa está más fría que mi mano, yo pongo la mano así y la siento fría. Y en un momento se igualan las temperaturas en mi mano y por lo menos en la superficie de la mesa que está en contacto con mi mano. Mi mano perdió temperatura y se calentó la mesa, o la mesa le pasó frío a mi mano y se calentó. La temperatura pasa. ¿Me explico? O sea, mi mano se dio temperatura. El sistema de regulación, o sea, la sangre que circula, no solo circula, sino también es un sistema de refrigeración. Los elefantes tienen ese sistema en las orejas. Circula mucha sangre por las orejas y al ventilar es un radiador. La sangre va, pierde, va por los lechos vasculares más periféricos, más superficiales, no periféricos, pierde temperatura y cuando vuelve, vuelve con un poco menos de temperatura al core, no core de estabilidad, sino al lugar donde la temperatura tiene que ser 36,6. El cerebro, corazón, pulmón tiene que estar 36,6. Ahora, ¿qué pasa si hace frío afuera? Y la sangre cuando sale a la superficie sobre la piel pierde mucha temperatura y vuelve con mucho menos temperatura. Cierro la canilla, no hago pasar mucha sangre por afuera, la mínima necesaria para que vivan esas células, porque si no pierdo mucha temperatura. Entonces, cierro todo eso y me da ganas de mear, porque para 5 o 6 litros de sangre tengo solamente vasos para 4 litros. O por lo contrario, estoy haciendo actividad física y afuera hace 30 grados, está bien, pero estoy haciendo mucha actividad y genero mucho calor y estoy todo rojo, porque tengo mucho más sangre pasando por afuera para que pueda perder calor en un espacio aéreo donde supuestamente está un poquito más frío que lo que está en mi cuerpo. Y de paso sudo también, para que esa superficie se moje y esa superficie mojada tenga menos temperatura y pueda disipar más calor todavía del cuerpo. Ese mecanismo de regulación, más que nada de la pérdida de calor, tiene que funcionar muy bien en la embarazada. Si hace frío, se abriga. Si hace mucho calor, no puedo permitir que se deshidrate como mecanismo, digamos, usando el mecanismo de transpiración para bajar la temperatura y no estar rehidratándola. No puedo permitir estar en ambientes no ventilados. O sea, esas cuestiones que normalmente pasan en un cuerpo, en la embarazada tengo que prestar atención. ¿Me explico? ¿Sí? Termorregulación, hidratación. Y la otra, no sé si hay... la otra es comer. Ahora que estamos con todos los relojes que nos sacan todos si dormimos, si no dormimos, si pestañeamos, cuántos pasos hacemos. Obviamente nos sacan las calorías que no puedo estar en déficit nutricional por la actividad física que hago en detrimento de un nenito que está ahí adentro. Entonces, las dietas, si hay una actividad, porque la actividad física puede hacer una embarazada que está habituada a hacer actividad física, es mucho más intensa y más duradera y puede entrenar, pero no vamos a priorizar la dieta solo en virtud del rendimiento físico, sino en virtud de una madre gestante. El rendimiento físico empieza a bajar, bueno, y va a haber que adaptar el ejercicio físico que hagan al proceso este, que no sea, digamos, acabar o terminar con la actividad física, pero sí que sea adecuado. Bien, ¿cuándo es muy intenso?
¿Cómo hago para que mi embarazada esté haciendo una actividad que esté dentro del parámetro saludable? Bueno, hay una recomendación. Hay una recomendación de 2 organismos internacionales, y es que la embarazada tiene que hacer una actividad física moderada. De ahí puede pasar a hacer una actividad al principio intensa, pero la descripción de moderada tiene que ver con parámetros de signos vitales. Y la embarazada tiene que hacer una actividad física entre un 60 y 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero sería entre 60 y 70%, esta acá, de la frecuencia cardíaca máxima. 60 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, tengo que asegurarme de que si puede hacer, me lo indique el médico. Ahora, tratar de que la embarazada, la mayor parte de su actividad física la haga dentro de un parámetro de intensidad media, dentro de un 60 y 70% de una frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuántas pulsaciones por minuto? Online. ¿Qué es lo que me falta saber? La frecuencia cardíaca normal es un valor teórico. Ya lo sabemos, 60, 70. Pero la frecuencia cardíaca máxima. Pero tenemos que tener en cuenta La frecuencia cardíaca del feto. No, la frecuencia cardíaca del feto, no. Nosotros, después van a leer también. La frecuencia cardíaca de referencia es la de la madre haciendo la actividad física. O sea, el cuerpo de la madre enfrentándose a la actividad física, hacer uso de sus recursos vitales para hacer frente a esa actividad física, para mantenerla. Entonces, esa actividad va a tener que tener una intensidad de 60 a 70% de su frecuencia cardíaca máxima. 60 a 70%. ¿Qué nos falta? La frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca máxima? Es otro valor teórico, no solo la basal. Es otro valor teórico para de referencia. Y es 220 pulsaciones menos la edad de la persona. Mi frecuencia cardíaca máxima, yo tengo 35. Yo tengo 50. Me voy a hacer una ergometría. Cuando llego a 170 pulsaciones, bájese, señor. No, yo puedo más. No, ya bájese. No me dejan más porque yo llegué a mi frecuencia cardíaca máxima. Ustedes están en 200. Su frecuencia cardíaca máxima es de 200. Entonces, el porcentaje es en relación a la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ah? Una actividad saludable en un parámetro de seguridad para una mujer embarazada es entre 60 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima de esa embarazada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo otro? Porque habla de un 50-70% de VO2 máximo. VO2 no es volumen, es consumo de oxígeno. No me digan volumen. El consumo de oxígeno se saca con un medidor de consumo de oxígeno. De un aparato donde yo inspiro en un lado y expiro por el otro, y tengo un analizador de espectro y me dice
yo inspiro 21% de CO2, la fracción inspirada de oxígeno, y cuando exhalo con menos oxígeno, porque el otro me lo consumí. Entonces, tengo que trabajar una actividad con una frecuencia cardíaca entre 50 y 60. O puedo optar para tener toda esta patología y ser un poco más preciso, trabajar al 50 al 60% del consumo de oxígeno máximo. Entonces, no es práctico, pero tienen que saberlo nada más. Pero sí, ahora podemos saber que hay una frecuencia máxima teórica y sobre eso vamos a trabajar, sobre el 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Bien. Ejercicio prolongado, entre 30 y 45 minutos está bien. Va a depender de la indicación médica, de la capacidad de la mujer de hacer la actividad, pero está indicado 3 veces por semana por lo menos. La termorregulación y el equilibrio nutricional, sí o sí. No podemos tener un déficit nutricional en pos de un beneficio de rendimiento, ¿no? Frecuencia del ejercicio. Contraindicaciones absolutas. Afecciones cardíacas, no tratada, ¿no? No puede. Afecciones pulmonares obstructivas, ¿qué son afecciones pulmonares obstructivas? Seguro tiene que ver con que obstruye, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sí, sí. Está en el tercero y en cuarto ven estas patologías. Hay una obstrucción al flujo de aire y una puede ser una constricción, una broncoconstricción que el músculo liso genera una disminución de la luz y el aire entra pero no le cuesta salir. Pero hay otras patologías también que dan. Entonces, bueno, si está en una situación aguda, la enfermedad obstructiva es una contraindicación absoluta. Incompetencia del cuello uterino, placenta previa después de las 26 semanas. Digamos que, a ver, está la vagina y viene un agujerito que es el cuello. Y después, perdón, está el útero, viene un agujerito que está el cuello y después viene la vagina. Ese cuello uterino, que empieza a disminuir su longitud hasta que quede un agujero y después se empieza a dilatar, y es lo que se palpa en el tacto vaginal, es la dilatación de ese cuello, no siempre tiene la capacidad de contener. Entonces, se determina si puede contener. Si no hay posibilidad de que contenga, el ejercicio está ahí en veremos. O que la placenta se ubique adelante en el cuello uterino, ¿sí? Gestación múltiple solo si hay riesgo de parto prematuro, ¿no? La gestación gemelar, por ejemplo, una contraindicación de actividad física. Sangrado persistente, ni hablar, trabajo de parto prematuro, ruptura de membrana o hipertensión fetal. En la medida, yo explico esto, pero Karen me podría decir más. El útero empieza a contraerse cada vez con más frecuencia y con más intensidad y más duración, y esa presión que empieza a disminuir la luz del cuello uterino. Entonces, se sabe aproximadamente con qué frecuencia es característica de un trabajo de parto prematuro, un trabajo de parto. Entonces, si esto está sucediendo en la semana 30, a lo que habitualmente, con frecuencia, intensidad y duración, sucede en la semana 40, es prematuro. ¿Me explico eso? Se pone dura la panza en una frecuencia que no es la habitual para ese estadio, ¿no?
Bien, acostarte a sacarle. Contraindicaciones relativas relaciona que puede ser una contraindicación, depende de, ¿ah? Si tiene anemia, bueno, depende, si está tratada y tiene que ver con el embarazo, ¿ah? Si tiene una bronquitis crónica, pero está tratada, bueno, arritmias, diabetes, obesidad, índice de masa corporal bajo, retardo del crecimiento uterino, hipertensión, todo depende. ¿Sí? Si fuma, bueno, no sé, depende si puede hacer o no. Entonces, hay algunas que son sí o sí absolutas, pero otras que, bueno, si tenés sí, ahí yo me olvidé, me salté. Limitación ortopedia, si te falta un pie, tiene una prótesis. Ah, bueno. Y hay algunas situaciones que, un poco obvias, ¿no? Genera la necesidad de interrumpir la actividad física. Si hay sangrado vaginal, se interrumpe. No es que, no, esperá que termine de hacer esta burpee. Ah, déjame hacer abdominales, ¿verdad? Pérdida de líquido amniótico, digamos, si hay una pérdida de líquido amniótico, hay una ruptura de la bolsa, no es que más o menos, entonces se interrumpe. Falta de aire, disturbio de la visión, dolor torácico, todo eso puede ser debido a la misma cosa, misma causa o no. Puede ser causas cardíacas o no. Además de la frecuencia cardíaca, hay otras formas de medir la intensidad de forma subjetiva, o sea, la intensidad que la persona siente o percibe el esfuerzo que está haciendo. Que hace. Hay escalas para medir el esfuerzo percibido y se usan. Debilidad muscular en relación a que pierde la fuerza en ese momento, no es que está débil muscularmente. Cada vez me siento, sí, que hay algo más que la imposibilidad de levantar una pesa, sino que antes la podía levantar y ahora no la puede levantar, ¿no? Trabajo de parto prematuro, disminución de los movimientos fetales, pero eso se ve de un día para el otro o al siguiente día, o a los 2 o 3 días, pero la madre percibe que el bebé deja de moverse y se hace estudio, se interrumpe la actividad física y se hace estudio. Y si hay una flebitis y una tromboflebitis también, tiene que ver, hay un estancamiento importante por edema del miembro inferior, de la circulación de retorno, y se pueden hacer trombos que migran al resto del cuerpo. Ya van a ver lo que es un trombo. Bien, posparto. Lo que sucede es que no hay que pensar en 4 o 6 semanas volver al rendimiento físico, sino que es la vuelta a la actividad física, no pensando en el rendimiento físico, sino que hay un restablecimiento de la ubicación de los órganos, de los tejidos que se reblandecieron y se estiraron al máximo para el canal de parto. Entonces no pensar en el rendimiento físico y la vuelta al estado físico inicial antes del embarazo, sino pensar en una adaptación progresiva del cuerpo de la madre embarazada, una adaptación al ejercicio, ¿no? No pensar en... Bueno, hay también cosas a tener en cuenta. El kinesiólogo que nos dejó esto todo, Joao,
tiene registro de un montón de beneficios de las actividades acuáticas en la mujer embarazada. Incluso algunos con, digamos, cambio en la cantidad de líquido amniótico adentro del útero. Tiene experiencias hermosas y, bueno, trabaja de eso exclusivamente. En lo práctico vamos a ver cómo podemos hacer actividades que sean beneficiosas para contrarrestar los efectos negativos de un proceso biológico. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Online? Eso se refiere con respuesta de agua en burbujas, ¿Cómo? y sobre el ejercicio del agua. Respuesta hemodinámica al ejercicio en el agua. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Dice que genera respuesta de hemodinámica por extracción. Ah, está. Bueno, uno de los beneficios también vemos en quinto. Todos vemos en quinto, no sé para qué lo ponen en el tercero. Cuando uno se sumerge, no solo empieza a tener menos peso, sino que cuanto más abajo, la presión hidrostática, esa presión captada por el cuerpo, modifica el retorno venoso. Entonces, de tener un útero que comprime las venas que suben, y eso generar una presión retrógrada, una presión que extravasa y genera edema en miembros inferiores como cuestión natural, tener la posibilidad de inmersión con una presión hidrostática que favorece el retorno venoso y una panza que no está ni colgando ni apretando. Entonces, el beneficio a nivel de retorno, no solo venoso, sino lo que sucede también es que todo ese edema que es suero, embebiendo los tejidos, porque el edema está entre los tejidos, también toma curso por los canales correspondientes, que son los vasos linfáticos, ¿no? No es que directamente de ahí se vuelca el linfático y vuelve al corazón derecho. Pero esa resolución de edemas con el agua es muy marcada, muy linda. A eso se refiere cambio de movimiento. ¿Preguntas? Pregunten, de postura nomás. Mucho tiempo delante. Bueno, nos vemos con mi grupo, nos vemos en media hora. Y el resto... Ah, tiene una actividad, una guardada para hacer, y un cuestionario. Tienen que sí o sí hacerlos todos, porque si no, saltan que no lo hicieron. Entren a la página. Si no pueden entrar, avísenme. Gracias. Bye. Gracias, profe.